Saludo con gusto al doctor Ricardo Silva, ex rector de la Escuela Libre de Derecho. Gracias por la comunicación, le aprecio el tiempo y la entrevista, doctor. Encantado, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Más allá de la reforma al Poder Judicial, de las críticas a su contenido y a los efectos en los que se refiere a la autonomía de la independencia del Poder Judicial, hay otros temas que complican todavía más el entendimiento de la reforma. Me refiero a cuestiones jurídicas y sociales. Sí, es correcto. Primero, pues estamos ante un hecho inédito en donde se está reformando el Poder Judicial en sus estructuras básicas, quizá en muchos reclamos sostenido en la pérdida de división de poderes o los pesos y contrapesos. Y eso ha obligado a activar distintos mecanismos, primero sociales, que han hecho valer los propios trabajadores a través de manifestaciones en las calles, del ejercicio de libertad de expresión y de lo que ellos mismos han llamado derecho a la resistencia o derecho a la rebelión, valga la expresión, porque ante la falta de escucha, de diálogo, pues no encuentran otro camino más que salir a las calles a hacerlo. Pero por el otro lado, también hay un camino jurídico que se ha ido iniciando y trazando alrededor pues, de este hecho inédito. Y tiene que ver, me parece, en dos vertientes con los mecanismos que pueden hacerse valer a nivel nacional y los mecanismos que deben hacerse valer a nivel internacional. En la primera parte, pues muchos de los jueces inconformes con la privación de varios derechos que pueden sufrir derivado de esta reforma, han hecho valer juicios de amparo en contra del proceso legislativo. Y me parece que esto es importante resaltarlo porque la ley de amparo es clara en establecer en su artículo 61, fracción primera, que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Sin embargo, todavía no estamos en presencia de una reforma constitucional. Para que exista la reforma tienen que pasar y pasar adecuadamente ciertos pasos o ciertos requisitos tienen que cumplirse. Primero, que realmente haya una integración de la Cámara, que la Cámara esté integrada en su totalidad, que voten las partes que lleguen a estar presentes en 2/3 partes, es una mayoría calificada que marca la Constitución, luego pasar a la otra Cámara, en este caso la Cámara de Senadores, también verificar la integración de los quórums y de ahí irse a las entidades federativas y después que haya una mayoría de entidades federativas hacer una declaratoria sobre la validez de esta reforma. Y me parece que esto es muy importante porque sin estos procesos no puede considerarse que haya reforma constitucional. Hay reforma constitucional hasta que se cumplan con estos requisitos. Y precisamente por eso abogados y personal jurisdiccional ha optado por hacer valer los amparos para identificar cómo se han incumplido algunos de estos requisitos ya en el desahogo preliminar de la primera parte, digamos, de este proceso de reforma constitucional. A nivel nacional está el juicio de amparo y a nivel también nacional está la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional como mecanismos de defensa de la Constitución. Por lo pronto, la acción y la controversia no se han hecho valer porque no se han cumplido estos requisitos, pero el amparo sí. Y a nivel internacional ya hay varios procedimientos hechos valer ante la propia comisión, precisamente cuestionando las formas y los procedimientos que se han dado no solo con esta reforma constitucional, sino incluso en años anteriores con la aprobación del presupuesto y con las propias denostaciones del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, ¿no? Una primera duda a propósito de lo que acaba de comentar es porque si existen suspensiones provisionales o definitivas contra la discusión de la reforma, esta continúa adelante, se ha seguido dando. Queda la idea entonces de que alguien, los legisladores, no están cumpliendo con un mandato judicial. ¿Por qué ignoran estos mandatos? Es correcto. Con independencia de la legalidad o validez de la resolución, cualquier parte en un juicio de amparo está obligada a cumplir la decisión del juez. No se vale que como ciudadano o como autoridad
yo pueda cuestionar la legitimidad del juez y por lo tanto no cumplirla. Imagínense que una persona que cometió un ilícito se ordena su captura y el juez ordena que permanezca en la casa y el delincuente diga, o el presunto delincuente diga, pues yo no voy a hacerle caso al juez y me voy a salir de la cárcel. ¿Qué desgobierno tendríamos si desconociéramos esa legitimidad de los jueces? Precisamente para que no se desconozca esa legitimidad, hay recursos para hacerlo valer. Me parece que el Poder Legislativo debió haber hecho valer sus recursos, cumplir con esa decisión y a partir de cumplir con esa suspensión, cuestionarla en los, digamos, mecanismos que están dentro del propio juicio de amparo, como un recurso de revisión o un recurso de queja, para cuestionar la validez o legalidad de esa resolución. Sin embargo, esto no fue así. El Poder Legislativo de manera propia cuestionó y no respetó la autoridad de la propia juzgadora y continuó con los propios procedimientos. Con lo cual evidencia que hay un reto jurídico y tendrá el Poder Legislativo que asumir las consecuencias de violar la suspensión de una persona juzgadora, ¿no? Hay dos posturas, si entiendo bien. Por un lado están los que dicen que los legisladores cometen falta al continuar con el proceso a pesar de las suspensiones que hay. Y los que dicen que estas suspensiones carecen de argumentos legales, como lo ha dicho el propio presidente López Obrador. Hay un elemento más que dimos a conocer ayer, que comentamos hace un momento, y es la consulta a la que convoca la presidenta de la Suprema Corte de Justicia para evaluar si pueden o no atraer los recursos contra la discusión de la reforma al Poder Judicial. A ver, creo que esto que comentas, Juan Carlos, es muy, muy interesante y muy importante. La Suprema Corte de Justicia, desde inicios de la novena época, esto fue en 1994, ha tenido facultades que se han conocido como públicamente y coloquialmente como el análisis en expedientes varios, el varios, cuando la Suprema Corte de Justicia no tiene un trámite específico para canalizar algún cuestionamiento, le pregunta la presidenta, en este caso, en aquellos casos, el presidente de la Suprema Corte a sus pares, qué es lo que se puede hacer, sobre todo cuando existen problemas de ataques a la independencia judicial. Todo esto inició hace algunos años, cuando en alguna ley el Poder Legislativo, digamos, este es un precedente relevante que te lo pongo como ejemplo, pero hay más. El Poder Legislativo ordenó que el director del Instituto Federal de Concursos Mercantiles, que es un órgano que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, fuera a rendir cuentas al Poder Legislativo. Eso decía la norma. Como no había quien pudiera impugnar esa norma porque el amparo sería improcedente, lo que el presidente en aquel entonces cuestionó a sus pares, el presidente de la Corte cuestionó a sus pares, es si podían dejar de aplicar esa norma porque era invasiva por parte del Poder Legislativo al Poder Judicial. Y lo analizaron en este varios y determinaron que efectivamente esa obligación del Legislativo al Judicial era inconstitucional. Si este ejemplo no es claro, el otro ejemplo claro es cuando había un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la extensión de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los consejeros de la Judicatura en una reforma constitucional y legal aprobada en 2021 y 2022. Esta extensión del mandato, el presidente de la Suprema Corte somete a consideración de sus compañeros la pregunta de si esta extensión de mandato que hace el Poder Legislativo excede o no las facultades del mismo poder y por lo tanto la Constitución. Y se determina que sí, y que por lo tanto entonces no es necesario darle cumplimiento y se invalida esa parte. Entonces lo que está pasando ahora en esta consulta que hace la presidenta no solo es la atracción de los asuntos y las propias suspensiones, sino analizar con estos procesos legislativos si está existiendo una invasión indebida al Poder Judicial y si la Suprema Corte en pleno debe de hacer algo para detener o para analizar esa violación al poder o a las facultades del Poder Judicial. Entonces, este sí, claro, es un mecanismo distinto, no es un mecanismo nuevo, no es algo que se haya inventado ahorita
y que se está poniendo a consideración de los ministros para que ellos de manera mayoritaria determinen si efectivamente hay algo jurídico que hacer más allá de lo que pueda analizarse en los propios amparos, ¿no? Doctor, el domingo el dictamen, ya aprobado en la Cámara de Diputados, se turnará a las comisiones correspondientes en el Senado de la República y de nuevo en la Cámara Alta el proceso legislativo continúa en desacato franco a la orden de un juez. ¿Esta actitud invalida el resultado de las votaciones en las cámaras y sus discusiones en ambas cámaras, diputados y senadores? No lo invalida, pero sí se documentan las violaciones al proceso para que cuando sea emitida la ley, efectivamente se analice la legalidad y constitucionalidad ya de esta reforma aprobada para determinar si efectivamente se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que tenían que cumplirse. Y con esto entonces echar abajo y ahí sí anular e invalidar por el cúmulo de violaciones que pudieron haberse dado dentro de todo el procedimiento, ¿no? El foco, la atención de la opinión pública está en la discusión de la reforma al Poder Judicial, pero poco se habla del incumplimiento de la ley por parte de los legisladores. Yo creo que sí, es la legitimidad del propio Poder Judicial y es la legitimidad, me parece que no puede mandarse un buen mensaje de cumplimiento de Estado de Derecho, de principio de legalidad, si la autoridad o con arrogancia o con esta adrenalina política que traen por el triunfo electoral los lleva a no respetar las decisiones de los jueces. Me parece que no hay peor mensaje que pueda darse a los inversionistas, a la comunidad internacional, sobre que en México puede pasar absolutamente nada con el incumplimiento de alguna decisión de algún juez. Creo que el Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de las normas y en el cumplimiento de las decisiones de los jueces, aunque no nos gusten. Hasta en los partidos de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, a pesar de que el árbitro haya cantado un gol que no era o determinado una anotación o un touchdown que no era, pues uno acata la decisión del árbitro y se va triste a su casa, pero la acata. Y aquí retar y bajarnos de las tribunas a golpear al árbitro, a decir que eso no valió y violentamente cambiar el marcador para decir que tu equipo ganó, me parece que eso es no solo un descontrol total, sino también manda un mensaje terrible sobre la estabilidad que debe tenerse en cualquier país, ¿no? Legisladores, funcionarios públicos en general, pero en este caso los legisladores deberían ser los primeros en acatar la ley porque, entiendo, son los primeros en conocer la ley. Sin duda, el ejemplo tiene que empezar por la casa, ¿no? Y la buena casa es que el legislador respete algo más allá de la ley que es muy importante, el principio de división de poderes y los pesos y contrapesos. No se le puede olvidar a los legisladores y a la mayoría que esa mayoría está constituida también en una minoría. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos sí representan los votos de 35 millones de mexicanos, pero que hay cerca de 90 millones de mexicanos que no votaron por ellos y hay 90 millones de mexicanos a los que tienen que regular, legislar y a los que les tienen que mandar un mensaje de que a esos 90 millones de mexicanos también se les va a escuchar a pesar de no haber votado por ellos, por abstención o por haber votado en contra. Están gobernando un país de 120 millones y esos 120 millones no pueden, digamos, desconocerse. 35 millones de esa mayoría puede convertirse en una élite que ellos mismos han criticado. Y precisamente los legisladores tienen que ser, pues de alguna otra forma, neutrales para poder mandar un mensaje de que son los legisladores de todos los mexicanos y no solo de un sector. Doctor Ricardo Silva, le agradezco la comunicación y por supuesto seguiremos atentos a la reforma al Poder Judicial y de todo lo que pasa alrededor y espero poder comentarlo en su oportunidad. Encantado, cuando sea necesario estaré yo con ustedes. Ahí lo tiene, muchísimas gracias y buenas noches.